Hola, buenos días. Vamos a empezar con el taller de hígado. Entonces mostramos las imágenes de hígado. Entonces, ¿cómo está el hígado aquí? ¿Más que comparado con este? Ecoico. Le decimos hiperecoico y podemos utilizar el término brillante también. Está más blanco, ¿no? Entonces, fíjense cómo está más blanco que el parénquima renal. Entonces, eso ya puede ser un signo de infiltración grasa difusa. La esteatosis hepática es una patología que nos afecta mucho y tiene diferentes grados, como lo pudieron ver en la presentación. La infiltración grasa o esteatosis hepática puede ser difusa, como en este caso, afectar todo el hígado, o puede ser focal, como en este otro caso. Fíjense aquí que la textura del hígado es diferente y hay una división muy clara entre una parte y otra. Y esto es, la parte anormal es la más brillante, no la más oscura. Entonces, fíjense en la separación que tiene un trayecto de tipo geométrico. Siempre que ven ustedes algo con un patrón geométrico en las vísceras, pensamos que es de origen vascular. Es decir, que a través de un vaso que se tapó o está llegando más de algo que de lo que debe llegar. Por ejemplo, cuando comemos chicharrón y grasas y todo eso, eso se absorbe a través en el intestino y a través de las estructuras vasculares que van a dar a las venas mesentéricas superior e inferior y luego a la porta van a ir a dar al hígado donde se filtra. Entonces, cuando llevamos mucha grasa en nuestras venas, entonces se va depositando en el hígado y entonces en alguna situación vamos a regresar a esta imagen que es de tomografía. Acuérdense que el hígado debe de medir aproximadamente 40 a 50 unidades Hounsfield, igual que el vaso. Y en este caso, este hígado, si comparamos la textura del hígado con el vaso, está disminuida. Y si le ponemos el cursor y me dice que tiene 15 unidades Hounsfield, quiere decir que está disminuida su densidad. Por lo tanto, tiene signos de esteatosis. Acuérdense que es muy importante cuando vea una tomografía ver la aorta para saber si es simple o con contraste, porque si tiene contraste, eso me puede engañar un poquito con las imágenes. Si es simple, como en este caso, fíjense cómo se ven estas estructuras blancas tubulares que son los vasos, son las venas suprahepáticas. Son las venas que vienen de los hepatocitos y van a ir a dar a la vena cava superior para hacer la imagen que en ultrasonido llamamos el signo del playboy o del conejito. Entonces, fíjense cómo, a pesar de que no tiene contraste, sí se diferencia o se discrimina la textura hepática de las venas. Y podría uno pensar que se le puso contraste al paciente y que por eso las venas son blancas. Pero si lo constatamos con la aorta, vemos que no se puso contraste. Y si hacemos la medición con el cursor, vemos que lo que pasa es que la disminución del hígado bajó. Por eso se pueden ver las venas hepáticas resaltadas. Entonces, eh, como la sangre llega a través de estructuras vasculares y los vasos se van a dividir en segmentos, entonces eso va a hacer que tenga una división de tipo geométrico. Entonces, siempre que ven ustedes un patrón geométrico que afecta a una víscera, piensen que es de origen vascular. Eso lo vamos a ver también en el cerebro. Cuando se tapa una arteria, se va a morir una parte del cerebro, se va a isquemiar y se va a hacer hipodenso, pero esa forma de hipodensidad va a tener un triángulo porque va a ser el área que irriga una arteria a la que está disminuida su densidad. Bien. Entonces, fíjense ahora, vean este otro hígado, es mucho más brillante. Entonces, la esteatosis hepática puede ser focal y puede ser difusa. Cuando es focal, puede ser en forma con distribución geométrica, pero también puede ser como en ponches, como en parches, y puede simular una enfermedad metastásica. Y eso se correlaciona con la biopsia hepática y otros datos. Muy bien. Vamos a ver algunas imágenes y quiero que, vamos a poner aquí, a ponernos a todos y quiero que todos participen. Y vamos a empezar por Diana. Diana, despierta, Diana. Vamos a ver, Diana, descríbeme de acuerdo a nuestra lista de forma de descripción de la patología que estudió todo ese rollo. Empieza con esta imagen, Diana. Pues veo Habla fuerte, por favor, para que te pueda escuchar, porque estoy medio sordito. una de
mm, ay, ¿Tienes tu ¿cómo acordeón ahí a la decirlo? mano? Em, bueno, lo tengo en otra pantalla. Ok. ¿Qué dice el paso número 1? Ah, no lo sé. Mm, mm, ¿Qué dice el paso número 1 de lo que debes de hacer? mm, Mi recomendación es que lo tengan a la mano escrita en una hojita de papel, así como la tengo yo. pues no Pues, sé el tipo de estudio. ok, ¿qué tipo de estudio es? Es un ataque. Luego, ¿qué me tienes que decir? ¿De qué región? Mm, del, ¿Cráneo? no. ¿Tórax? Mm, 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 ¿Pies? pues del abdomen. Del abdomen, es un ataque de abdomen. ¿Es simple o contrastada? Eh, sí. ¿Ves la aorta? Ah, sí. ¿Cómo está? ¿Blanca o negra? Ah, blanca. Entonces, Sí, sí, tiene contraste. muy bien. ¿En qué parte del abdomen es? ¿Alto, medio o bajo? ¿O qué víscera estamos evaluando? Eh, hígado. Muy bien. ¿Te parece el hígado normal o anormal? Anormal. Bien. Define la normalidad. ¿Qué densidad tiene? Eh, hipoecoica. Está calmada. ¿En qué estudio es? Eh, ay, no, perdón. Sí, cierto, es un ataque. Entonces, Ah, ¿qué característica tiene la lesión en su densidad? mm, mm, hipodensa. Correcto. ¿Forma? Circular. ¿En qué parte del hígado está? Mm, ¿Cómo definimos en qué parte del hígado está, muchachos? ¿Cuántas partes tiene el hígado? 8. 8 segmentos. Entonces, acuérdense que en la presentación misma, en una de las primeras diapositivas, viene cómo identificar los 8 segmentos, dependiendo de la altura del corte. Y fíjense cómo, dependiendo de la altura del corte, vamos a saber qué número de segmento es relacionado con otras estructuras, por ejemplo, la vesícula biliar, con la cava, etcétera, ¿de acuerdo? No les voy a pedir que se sepan los segmentos ahorita, nada más con que sepan que son 8 es suficiente. Pero lo ideal es de poder definir en qué segmento está. Por lo pronto podemos decir que está en el lóbulo derecho esta lesión. Muy bien, ¿qué más me puedes decir de la lesión? que es heterogénea. Es heterogénea. ¿Te parece que hay manchas blancas y negras en la lesión? Pues como rayitos, no sé. Pues un poquito tal vez, pero me parece que es más o menos hipodensa en forma generalizada. Muy bien. ¿Tiene contraste? ¿Refuerza adentro o no refuerza adentro? ¿Se ve blanca por dentro o no? Mm, no. No, ¿verdad? Y sin embargo, sí veo una línea blanca aquí en la orilla. Aquí en la orilla, mira, por ejemplo aquí. Mm, ¿Lo ves? sí. Entonces refuerza un poquito en la periferia. La separación entre el tejido sano y el no sano, ¿te parece muy bien delimitada o mal delimitada? Mm, como ligeramente difusa. Ligeramente difusa, correcto. Si es una lesión hipodensa, ¿qué puede ser? Eh, mm, absceso. ¿Otra? ¿Qué otra cosa?
un quiste. Correcto, un absceso, un quiste o un tumor hepático que tenga necrosis o algo así. Muy bien. Muy bien, vamos a la siguiente imagen. Vamos a ver quién está por aquí abajo. América. América. Venga. Hola. Ok, es una TAC de abdomen. Es contrastada porque la aorta también está blanca. Y se observa una lesión circular de bordes bien definidos, Entonces, homogénea, lo primero que tienes que caracterizar una lesión es su densidad. hipodensa. Ok, ahora sí sigue. De bordes bien definidos, homogénea. Ya. ¿Qué piensas que sea? Un quiste hepático. Diana. Aló, Diana, compara la lesión que interpretaste tú, Diana, sus contornos, con esta que acaba de interpretar América. ¿Ves la diferencia? Sí. Entonces, la lesión que interpretaste tú es un absceso. La lesión que interpretó América es un quiste. Entonces, fíjense la diferencia. Un quiste es bonito, bien delimitado, podría estar calcificada la cápsula, no refuerza con el contraste, etc. Muy bien. Ahora vamos a ver esta otra. Abajo, Itzel. ¿Qué te parece esta imagen, Itzel? Defínela, descríbela. Snack también creo que tiene miedo de contraste. No escucho bien, no sé si los demás escuchan bien. Acércate al micrófono y habla fuerte, grítanos. ¿Es una TAC? ¿El estudio? ¿Sí se escucha? Poquito, pobremente. Venga. Es una TAC y la aorta, bueno, tiene medio de contraste porque la aorta está pintada y lo que se observa... Ya no me expliquen por qué dicen que, ya no me digan Ok. que tiene contraste porque la aorta está blanca, nada más díganme tiene contraste. Luego, Y se observan múltiples lesiones que son hipodensas. A ver, siguiendo. Sí, ok. Son hipodensas con contornos, bueno, así, o sea, sí son, bueno, todas tienen diferente tamaño, no sé cómo se le llame eso, de variados tamaños, puedes decir, de variados tamaños. como los tacos varios. Y pues, ya, no sé qué más puede agregar. Hay algo más ahí que no has mencionado. Bueno, hay como un punto blanco en medio, bueno, no en medio, Pero, ligeramente desplazados a la derecha. pero no me digas punto blanco, dime en Oh, términos perdón, es de una imagen. masa hiperdensa. ¿Y por qué? No, es una masa hiper, ¿Hiper? ¿Y por qué? ay, Es tomografía. ajá, hiperdensa. Eso es una masa hiperdensa. Entonces, ¿qué crees que sea esa masa hiperdensa? Si te digo que mide 100 unidades Hounsfield, Es hueso. ¿qué hace un hueso en el hígado? Mm, mm, no sé. ¿Ayuda? ¿Una clasificación? Es una Ah, clasificación bueno, intrahepática, ¿no? Correcto, un cálculo o una clasificación parenquimatosa. Los granulomas, las infecciones crónicas generalmente terminan en granulomas y tuberculosis, alguna infección, hizo una reacción ahí y se hizo el granuloma. Muy bien. Eso que ves ahí es una enfermedad multiquística de hígado. Podría afectar también riñones y podría afectar páncreas. Cuando afecta a riñones,
suele ser lesiones de familiares, o suelen llevar a insuficiencia renal crónica y es una enfermedad poliquística. Muy bien, vamos a ver. Alondra, a ver, te toca a ti esta imagen. Hola, pues es una TAC contrastada de hígado ¿Sí? Luego, y se puede observar densidades difusas. Es hígado graso, ¿no? es un hígado graso, pero acuérdate de hablar de la densidad. ¿Qué densidad tienen las lesiones? ¿Son hiper, hipo o isodensas? Hipodensas. No, hiperdensas, porque son blancas. Hiperdensas. Entonces, fíjate, si comparamos, aquí hay una y aquí hay otra, ¿verdad? Y aquí la densidad del hígado está disminuida. Pero entonces lo que pasa es, si es un hígado graso, no es una esteatosis, pero es una esteatosis focal. Porque aquí el hígado sano es el blanco. Lo blanco es el hígado sano. Lo que tiene infiltración grasa es lo que disminuyó su densidad. Entonces, por eso puede parecer bolas o tumores, porque pensamos que esto sea lo patológico. Y curiosamente, esto es lo que está respetado. Lo que está mal es esto. Si yo pongo el cursor aquí, va a medir 70 unidades Hounsfield. Y aquí, si lo pongo aquí, va a medir 20 o 30 unidades Hounsfield. Y eso que tiene contraste. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver esta, Alejandra. Ok, pues es una TAC con contraste. Pues se ve una lesión. Como hipodensa, pero ¿Es hipodensa o es hiperdensa? mezclado. ¿O todas las anteriores? Pues las dos, ¿no? Entonces, ¿cómo decimos? ¿Es una lesión que ayuda? Heterogénea. Correcto, decimos es una lesión heterogénea, que tiene áreas de mayor densidad y otras de menor densidad. Forma, Circular bien delimitada. contornos más o menos bien delimitados. Refuerza con el contraste, ¿Vale? refuerza con el contraste. No entiendo. Que si refuerza con el medio de contraste. O sea, el quiste, por ejemplo, que tenemos en la primera imagen, no le pasó nada, sigue hipodenso homogéneo. El absceso reforzó un poquito en la periferia. La enfermedad poliquística prácticamente no reforzó, se ven algunos puntitos blancos que son vasos. En la esteatosis hepática únicamente vemos los vasos blancos. Ahora, esta lesión que nos estás describiendo, Alejandra, ¿refuerza con el medio de contraste? ¿Se, Sí, se pinta con el contraste? sí. ¿Cómo? Según yo, sí. Sí. Hay un detalle, para poder saber si reforzó o no reforzó, necesitaríamos compararla con la tomografía, con la fase simple. Porque si en la fase simple la lesión se ve hipodensa y en la fase contrastada se refuerza, se pone blanca, quiere decir que sí reforzó. Si en la fase simple, que no tiene contraste, lo vemos blanco, pueden ser dos cosas. Uno, que tenga calcificaciones y dos, que esté sangrando. Acuérdense que la sangre extravasada en tomografía es blanca, hiperdensa. ¿Ok? Pero bueno, aquí les estoy presentando solo una imagen. ¿Qué piensas que sea, Alejandra? Es una hepatocarcinoma.
Es un tumor, exactamente, y un tumor maligno muy probablemente porque se ve muy feo y muy heterogéneo, correcto. Génesis, te toca a ti esta. Me acaba de decir, no sé si ya arregló el problema, pero... Ya lo ya. arreglé, gracias. Ah, Es que por un momento se me trabó el cursor y no podía picarle nada. de acuerdo. Ok. Bueno, es una TAC sin contraste. La aorta está hipodensa. Mm, No se ve tan blanca como en las demás porque por alguna razón o el medio de contraste se fue, o sea, se hizo una adquisición tardía o se le puso un poco medio de contraste, pero la densidad de esa aorta es blanca, no tan blanca como las otras, pero si es, ve por ejemplo el canal medular, ok. Sí, sí, noto la diferencia. se nota la diferencia, entonces sí tiene contraste. Luego, ¿qué más? Ok. En el hígado se ven lesiones hipodensas de forma circular, de pequeño tamaño. Son Múltiples, ¿no? sí, son múltiples que se extienden en prácticamente todo el hígado y Ok. son homogéneas. Pero todas son iguales de densidad, No. o sea, de diferentes densidades también, unas más hipodensas que otras. Ajá. ¿Qué piensas que sea? Uy. Tal vez metástasis. Sin el tal vez, tratemos de evitar términos ambiguos. Sí. Metástasis, correcto, es una enfermedad metastásica, muy bien. Entonces aquí tenemos las 6 imágenes que tienen que aprender a ver. Tienen que aprender a diferenciar un quiste, claro, franco y evidente, un absceso, enfermedad poliquística, esteatosis, tumores hepáticos, ya sea primarios o metastásicos, hay dos, uno primario y metástasis en la siguiente imagen, benignos y malignos que no podemos diferenciar ahorita en este momento. Bien, vamos a ver estas imágenes. Josué, interprétame la tomografía. Ok, pues es una TAC, sí se me escucha, ¿verdad? Sí, claramente. Es una TAC. Esta es sin contraste. Y bueno, yo veo una imagen ligeramente hipodensa en el hígado que corresponde a un quiste. Bueno, perdón, me faltó decir que tiene como textura homogénea, Contornos, contornos bien delimitados. comportamiento, Mm, no sé exactamente qué decir en comportamiento. en comportamiento quiere decir que si refuerza o no con el contraste. Sí, de hecho es lo siguiente que iba a decir, pero no sabía a qué se refería a eso. No refuerza. No sabemos porque no Bueno, tenemos. porque no tiene contraste. Entonces, comportamiento, pues no sabemos porque no hay contraste. Y es un quiste, efectivamente. Vamos a suponer que fuera otra cosa. Por la localización que tiene, ¿qué otra estructura podría ser si no fuera un quiste? ¿Podría ser la vesícula? Exacto. Por la localización que tiene, podría ser la vesícula. Sin embargo, sería una vesícula demasiado grande, seguramente inflamada, con pared gruesa y con edema de la grasa alrededor. Y ninguna de esas características tiene. Por lo tanto, debe ser un quiste. A un lado de la lesión hay otra imagen hipodensa, más pequeña, como de 1 centímetro, que podría ser también otro quiste. ¿La aorta qué tiene, Josué? Deja hago la imagen más grande. Tiene una calcificación que podría ser una lesión aterosclerosa. Claro, un ateroma, muy bien. Adelantito de la aorta hay un punto blanco rodeado de algo oscuro, ¿lo ves? Un puntito blanco rodeado de algo oscuro. Un punto como de 1 centímetro, ¿qué es este? Ok, sí, estaba mirando ese. ¿Qué es? Mm, ¿Qué estructura es? ¿Ayuda? ¿Un vaso? ¿Cuál? ¿Las higos? Negativo, lásigos. Está en el espacio que se llama retrocrural, o sea, atrás de las cruras.
Las cruras diafragmáticas son los bigotes que le salen de un lado y a otro a la aorta. Entonces el espacio retrocrural es este. Aquí está la hemiácigos. La ácigos viene del lado derecho y la hemiácigos del lado izquierdo. Es la arteria mesentérica superior. Vean el video que hice hace ratito de 20 minutos para que entiendan la anatomía de esta región. Aunque es de ultrasonido, pues también pueden entender la anatomía tomográfica. Muy bien. Siguiente caso. ¿Quién más vamos a por aquí? Cintia, me faltas tú, Cintia. Venga. Pero espérame, Josué. Abajo de la imagen de tomografía hay una de ultrasonido. ¿Cómo la describes, Josué? Ok, pues son imágenes, son múltiples imágenes anecoicas de contorno más o menos bien delimitado y que hacen reforzamiento posterior, así que corresponden al líquido. Yo diría que son quistes. Correcto. Entonces ahí tenemos quistes. Muy bien. Ahora sí, Cintia, venga, interprétanos la TAC. Ok. Es una TAC contrastada, parece, y en donde se ve una hipodensidad en el hígado heterogéneo. Una hipodensidad, no. Una más hipodensa heterogénea. Ok. Sigue. ¿Qué más características tiene? Tiene mayor densidad en la periferia que en el centro, parece. ¿En la periferia aquí afuera o aquí afuera? Ahí afuera. ¿Aquí? No. ¿Sí? Se ve más gris y luego en el centro se ve más gris claro. A ver, entonces es más hipodenso. O sea, Sí. tiene dos diferentes densidades y una más de menor densidad en la periferia. ¿Qué característica peculiar tienen estas densidades? ¿Ayuda? Están como tabicadas. Bueno, Están como tabicadas, correcto. Ahora, Cintia, ¿qué te parece esto? ¿Parecen vasos? Parecen vasos, pero no están blancos, sino que están oscuros. Entonces, ¿qué serán? Vienen a presentación de ayer, que revisaron ayer. Ahora sí es too many tubes. O sea, ok. Conductos biliares. son vías biliares dilatadas, correcto. ¿Ve la aorta? Sí. Vean el espacio retrocrural. Acuérdense que las cruras son los bigotes de la aorta. O sea, los bigotes de la aorta es el bigote que le sale para acá, y el otro bigote que le sale para acá. Entonces aquí hay un puntito blanco, ¿qué es? Y aquí hay otro puntito blanco. ¿Clasificación? No. ¿A vasos? ¿Cuál es? La que mencionó ahorita, hemiácigos. Ácidos. Ácidos y hemiácidos. Del lado derecho los ácidos, del lado izquierdo la hemiácidos. Muy bien. Ahora, interprétanos el ultrasonido. Al ultrasonido se ve la masa de arriba en el hígado y parece como tabicada, como si estuviera formado con pequeñas bolitas. Ok. La imagen que está descrita en la literatura de esto se dice cyst within a cyst, que quiere decir quistes dentro de quistes. Esta es una imagen característica de una enfermedad parasitaria, que es producida por el equinococo. Es una enfermedad que afecta a Centro y Sudamérica principalmente, y lo tenemos poco en nuestro país, pero como cada vez hay más migrantes, no es raro que nos enfrentemos a una lesión como esta. No todos los quistes equinocóxicos se van a presentar con esta morfología de quistes dentro de quistes. Pueden presentarse como quistes simples o quistes tabicados, pero la imagen que se describe como característica del quiste equinocóxico es esta, de cyst within a cyst. ¿De acuerdo? Ok. Yuki,
Interprétanos la tomografía, por favor. Ok, pues en el hígado se muestran múltiples lesiones hipodensas. Mm, La tablita. ¿Qué es su tablita, chamacos? ¿Por qué no los puedo convencer de que pongan su tablita así? Viendo lo que dice. ¿Qué dice? 1. Densidad. 2. Localización. 3. Homogénea versus heterogénea. 4. ¿Qué más dice? Contornos. 5. comportamiento. Comportamiento. Y 6. Si hacen o no efecto de masa. Pongan su papelito enfrente y hasta que se lo aprendan, fíjense por él. Entonces va de nuez. ¿Qué te parece el hígado? ¿Te parece, dime algo del hígado en general, de esta imagen, Yuki. Pues está muy grande. Entonces por ahí hay que empezar, ¿no? Cuando describes. Es una tomografía con medio de contraste, en donde observo hepatomegalia global, a expensas de múltiples lesiones hipodensas, bien delimitadas, de variados tamaños, homogéneas, que no refuerzan con medio de contraste, que pues no parecen producir efecto de masa o compresiones vasculares o algo en particular, y que tienen las características de corresponder a ¿Quistes? quistes. Entonces, ya, nomás quistes, ¿no? Es una enfermedad poliquística, con todo lo que eso conlleva. Ahora, descríbeme la imagen de abajo. Ok. Es un corte longitudinal de abdomen superior, donde se observa que Se observa en el hígado múltiples lesiones anecoicas con reforzamiento posterior. y tabicadas o conceptos que corresponden a los mismos quistes que vemos en la tomografía. Entonces, la intención con esto es que empiecen a comparar las imágenes sonográficas con las imágenes tomográficas y para que aprendan a describir ambas. ¿De acuerdo? Es muy importante. Doctor, una pregunta. Sí, venga. Aquí en la enfermedad poliquística en el ultrasonido se ven como, en los tabiques se ven como muchos puntitos blancos. ¿Esos son calcificaciones o es otra cosa? Solo si hacen sombra acústica. Y algunos pareciera que sí hacen sombra acústica y otros no. Yo creo que son los septos nada más. Pero podrían tener calcificaciones. Pero si fuera el mismo paciente de la tomo, ahí las descartamos porque no se ven. Pero sí podrían tener, aquí en el ultrasonido, por ejemplo, algunos puntitos blancos sí parecen producir pequeña sombra acústica, pero puede ser o pueden hacer. Muy bien, entonces, ahora, fíjense bien, ¿quién me falta? Roberto, ¿dónde andas, Roberto? Estoy. Descríbeme, esa es la imagen que vimos en tomografía hace rato, ¿no? Es la de la primera que vimos, esta que interpretó Diana. Ahora, descríbeme la imagen del ultrasonido. Ok, pues es un ultrasonido donde se nota una lesión hipoecoica, bueno, heterogénea, con bordes pues irregulares. Y se nota también una lesión anecoica a un lado, pues ninguna tiene sombra acústica. Ok, mira, si te refieres a esta, esta es diferente que todas las demás, ¿de acuerdo? Sí. Este es un vaso. Y si tiene paredes blancas, es un vaso portal. Si vemos un vaso que no tiene paredes, es una vena. Pero este es portal, esta es una vena hepática o suprahepática. Muy bien. Esta es la imagen característica de un absceso. ¿De acuerdo? Ahora, ve la tomografía de aquí arriba. Vean todos la tomografía de aquí arriba. Tiene múltiples lesiones hipodensas.
La más grande es lobulada. Refuerza un poquito con el contraste porque se ve blanco en la orilla y parece absceso o abscesos. Así se ven los abscesos en ultrasonido. Los abscesos son lesiones hipoecoicas, suelen ser heterogéneas, y si alguien me dice que esto es un tumor, podría considerar la posibilidad de un tumor con puro ultrasonido. Con tomografía ya no. Si le pongo el Doppler y no se pinta, entonces me checa más con un absceso. Si le pongo el Doppler y se llega a pintar aquí adentro, quiere decir que es un tumor. ¿De acuerdo? Entonces, le hago la tomo y ahí ya veo que se comporta más como una zona líquida que como una zona neoplásica. Pero en ultrasonido podría prestarse a confusión. Cuando involucionan, cuando se le da tratamiento, el paciente mejora rápidamente por la clínica, pero la lesión tarda mucho en desaparecer. Esta tomografía es como un mes después de este mismo paciente. Fíjense cómo ya disminuyó el tamaño de la lesión, está más pequeña, hay un poco de hipodensidad alrededor, pero ya se está retrayendo. Y en el ultrasonido, la lesión se hizo más anecoica, o sea, tiene menos tejido necrótico en el interior. El absceso, al principio, pues tiene más tejido necrótico, pus, y ya luego el absceso se va haciendo más aséptico, pero la pared se hace un poco más brillante, se acentúan las tabicaciones en la periferia. Esa es la evolución o involución de un absceso, ¿de acuerdo? Bien. Ahora vamos a vesícula biliar. ¿Quién me falta que le pregunte? ¿Quién dijo yo? Yo, ¿Quién es yo? Jocelyn. Jocelyn, hola. Yo, Jocelyn. Bien. Venga, Jocelyn, interprétame esa imagen de vesícula biliar. Ok, es un ultrasonido de, bueno, vesícula biliar. ¿Es considerada parte del abdomen? Sí, ¿verdad? Ok. No. Y Perdón. Pero acuérdense que el ultrasonido tengo que decirles dónde está hecha la imagen, si no, es confuso. Si no tienen un monito, o sea, una figura que diga dónde está hecho el corte, no pueden hacer realmente diagnósticos. Por eso en ultrasonido se les debe de decir en dónde está hecho el corte, ¿sale? Bien, entonces yo te digo, es un ultrasonido de vesícula. Ahora sí, venga. a ver si se mira medio raro. Se mira como hipodenso en un lado y ¿Viste las presentaciones ayer? sí, Ok, ahí vienen esas imágenes. sí, me acuerdo que la vi, pero no me acuerdo exactamente qué era. Ok, bueno, pero ¿qué? Descríbelo. ¿Qué ves aquí? Se mira como pues, una separación. Ajá, un nivel, pero no es hidroaéreo. Es un nivel de 2 densidades diferentes de líquido. Esta es bilis fresquecita. ¿Y esto cómo se llama? Cuando es bilis, ¿cómo le decimos? ¿No era lodo biliar? Correcto, lodo biliar. Ahora, tenemos aquí 3 imágenes, descríbelas. Se miran hiperecoicas y Hiperecoicas y qué más. Ayuda. y se mira como el reforzamiento en la primera del lado derecho. Estamos en esa. Ok, en todas las dos, estas dos, ¿esto cómo se llama? No se pueden confundir. Esto más blanco de estrés de líquido, ¿cómo se llama? Ayuda. Reforzamiento posterior. Reforzamiento posterior. ¿Y esto, oscuro? Sombra acústica. Sombra acústica. Acústica, yo sí. Ya no podemos confundir. Ok, ok. Esto es una sombra. ¿Por qué? Porque el ultrasonido choca, me refleja todo el sonido del transductor y no deja pasar el sonido atrás, porque es algo muy duro.
sombra acústica. Y esto es reforzamiento posterior en lodo biliar. Entonces mi paciente tiene una colestitis aguda. Ahora, ¿quién me falta? ¿Ya nadie? Catherine, ¿me faltas tú? Sí. Ándale, venga. Interprétame esta imagen, que también es en la región vesicular. Ok, es una imagen, una lesión en la región de vesícula que tiene densidad hipodensa, una parte, pero arriba también se mira como un poco hiperdensa. Bueno, comparado. Ok, vamos a ver. ¿Ves esto? Sí. ¿Y ves esto? ¿Qué es esto negro? ¿Esa es la sombra acústica? ¿Que la está produciendo qué? Ah, Un cálculo. O sea, aquí yo puedo ver muy bien el cálculo porque está rodeado de líquido. ok. Contorno que es circular. Y aquí realmente no veo todo el cálculo, solo veo una gran sombra acústica. Y ya sé que es un cálculo. Ujú. ¿Y la vesícula dónde está? ¿La ven? Como que sí, como que no. La vesícula es esta, mira. ¿Qué pasó aquí? Veo la pared de la vesícula, pero casi no veo el interior de la vesícula. Casi tiene la misma textura que el resto del hígado. Es un poquito más blanca. ¿Por qué? Porque está llena de lodo biliar. Y este lodo biliar es más ecogénico que el que vimos en la primera imagen. Sí. Entonces, hay veces en el que no vemos la vesícula o se nos pierde porque tiene una textura muy semejante a la del resto del hígado. Eso le dicen hepatización. Dicen, esta vesícula está hepatizada. Quiere decir que tiene la misma densidad y no la puedo ver. Y en este caso la distingo porque veo un calculote en la vesícula. Entonces yo con esto puedo hacer un diagnóstico de una vesícula hepatizada o con lodo biliar. Quiere decir que es una vesícula que no funciona bien. Si funcionara bien cuando comemos carnitas, pues se contrae y luego se vuelve a llenar. Luego en el ayuno se distiende y luego se vuelve a contraer. Entonces una vesícula que no se contrae, la bilis se hace ecogénica. Hay ciertas situaciones en las que la bilis es ecogénica en pacientes que están en ayuno prolongado, en el Ramadán o cuando están en terapia intensiva o pacientes graves que no comen, les va a pasar eso. Y no es necesariamente patológico, no es una colecistitis, es simplemente el lodo biliar, pero sugiere una disfunción vesicular. Ahora, todos, vean esta vesícula, ¿qué diferencia tiene con las otras tres? Alguien, somebody. Que tiene edema de pared. Muy grueso. Gruesa, checando la pared anterior. Entonces, ¿y qué más tiene? Pues tiene un lido, tiene un cálculo, porque veo la sombra acústica y la imagen hiperecoica. ¿En el cuello o en el cístico? Entonces, ¿no? En el cuello, ¿no? Sí. Ahora vamos a ver la siguiente imagen. ¿Y ahora qué les parece esta vesícula? Es lo que dijo que se hace como grumos, ¿no? El lodo biliar. Exacto, puede ser también lodo biliar, pero hecho como grumos, no como diluido, pero también podría ser un tumor. Habría que ponerle el Doppler para ver si se pinta o no. Y ahora esta vesícula. Tiene la pared engrosada y esos como piquitos que dijo que eran imágenes en cometa. Exacto, así se describen. Este fenómeno se llama reverberación y entonces lo produce la colesterolosis, o sea, glándulas que se meten en la pared vesicular y nos producen pequeñas adherencias de colesterol en la pared. Entonces es una colesterolosis. Y esta otra, pues también como grumos o como tumor, cualquiera de las dos cosas. De hecho, creo que la tengo como neoplasia. Ahora, vamos con estas imágenes muy importantes. Cuando vemos esta imagen en ultrasonido, decimos too many tubes. Y too many tubes quiere decir dilatación de vías biliares. Ojo, chavos, muy importante. Cuando yo sospecho dilatación de vías biliares, le pido un estudio de imagen que de primera instancia es el ultrasonido
Luego le puedo pedir una tomografía o una colangioresonancia, que es la otra tercera imagen que tenemos aquí. Para los estudios de vías biliares son tres cosas, tres razones por las que los pido. Uno, para confirmar que la ictericia que tiene el paciente es obstructiva. Dos, para demostrar a qué nivel está la obstrucción. Y tres, la causa de la obstrucción. Son las tres cosas por las que pido modalidades de imagen para exploración de vía biliar. Entonces, por ejemplo, en el ultrasonido, en esta sola imagen, solo puedo decir que sí hay dilatación de vías biliares. Lo que no puedo saber es el sitio ni la causa, al menos con este corte. Pero haciendo un estudio completo, cuando yo siga el colédoco para ver si está dilatado o no, ahí tengo que decidir si está dilatado y a qué nivel. En esta colangioresonancia podemos ver las vías biliares interhepáticas, que son estas, la rama izquierda, la rama derecha, y luego viene de aquí hasta donde empieza, hasta donde llega el cístico, se llama hepático común. Luego, del cístico a donde llega a la cabeza del páncreas es la porción libre del colédoco, porque no hay nada alrededor. Y luego tiene una porción que está dentro de la cabeza del páncreas, o porción intrapancreática. Luego, entonces, con esta colangioresonancia, que es el método ideal no invasivo para explorar la vía biliar, yo puedo resolver esas tres dudas. Puedo decir si tiene dilatación de vías biliares, intrahepáticas o extrahepáticas. Está dilatado el colédoco en sus tres porciones hasta la porción distal de la cabeza pancreática. Y puedo decir también la causa. ¿Cómo puedo saber la causa? Por la forma en la que termina la estrechez. Si termina en punta de lápiz, como en la calasia del esófago, puedo pensar que es una neoplasia o una inflamación de la cabeza del páncreas. Si termina como en cola de rata, o sea, en forma irregular, como si fuera una manzana mordida, pienso en un cáncer de cabeza de páncreas o de vía biliar. Si termina en forma de menisco, que es como esta imagen, entonces dice que es un cálculo. Los cálculos pueden ser redondos, cuadrados, etcétera, geométricos. Y entonces cuando veo la lesión como esta, puedo confirmar que se trata de un lito. El paso clínico que sigue a este paciente es hacerle una colangiopancreatografía retrógrada, o sea, le meten un tubo, un endoscopio por el esófago, se meten al estómago, se meten al duodeno, y entonces aquí en el duodeno, en la segunda porción del duodeno, buscan el ámpula de Vater. Ahí le meten una sondita delgadita a través del endoscopio e inyectan contraste, y entonces opacifican la vía biliar. Y aparte de que es diagnóstica, porque nos confirma lo que vimos en la colangioresonancia, puede ser terapéutica, porque le hacen con un alambre caliente, cortan aquí y aguadan el esfínter, lo aguangan, lo dilatan. Eso se llama esfínteroplastía. Entonces le hacen la esfínteroplastía para que los cálculos puedan salir libremente. Si no es un cálculo y es un tumor lo que encontró el especialista, entonces el paso que sigue es meter un tubito para pasar la vía biliar, a través del tubito luego meter una sonda y en esa sonda poner un stent. Y entonces lo dilatan el catéter con el globito y dejan un stent, y entonces ya cuando menos el paciente, aunque tenga cáncer de páncreas, se le quita la ictericia y mejora su función hepática y se le puede dar quimioterapia. Entonces, la CEPRE, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, CEPRE, así se le dice, la CEPRE es diagnóstica y terapéutica, pero desde el punto de vista de imagen, primero, mi paciente llega ictérico, le hago un ultrasonido. Trato de confirmar los tres requisitos que dije y de ahí lo voy a pasar, generalmente no lo paso a TAC, sino que me voy directamente a colangioresonancia. Vamos a ver la siguiente imagen. Vean, en esta imagen
podemos observar aquí arriba una CEPRE. Esta cosa que ven aquí es el endoscopio, que pasó por el estómago, llegó al duodeno, y aquí inyectaron medio de contraste, y estamos opacificando el colédoco, las vías biliares intrahepáticas, rama izquierda, rama derecha, el cístico y la vesícula biliar. Si se fijan aquí, todo esto del cístico está como tortuoso, arrosariado. Esto es normal. Son las válvulas espirales. Si se fijan, esa vesícula no se pinta blanca, sino que está heterogénea, porque tiene piedras en el interior. Entonces, estos defectos de llenado, de lo que hablamos ayer, son litos. Este es otro lito, y estas son válvulas espirales. En esta otra imagen, no se pudo hacer la CEPRE, pero se hizo una colangio percutánea. Con una aguja se picó la vía biliar y se inyectó medio de contraste. Y con este estudio, parecido a la CEPRE, puedo hacer las tres afirmaciones. ¿Cuáles son las tres? 1. Confirmo dilatación de las vías biliares intrahepáticas. Nótese que esta dilatación de las vías biliares están arrosariadas. ¿Entienden el concepto de arrosariado? O sea, que Yo no. tiene... ¿Cómo? Yo no. ¿No? ¿Conoces un rosario? ¿Sabes lo que es un rosario? Pues con lo que se reza, que son bolitas tras bolitas. Con sus misterios y todo. ¿Saben cuántas bolitas son? 50 ¿Y cómo se dividen? en misterios. Ajá. Entonces, ¿cuántos misterios son? ¿10 misterios o 5? Son 5 misterios. Ah, ok, muy bien. Bueno, entonces, esta dilatación o arrosariamiento, así le decimos, o varicosidad también, esta dilatación como las venas varicosas en las piernas, a ver, véanse las piernas, no van a tener varices porque están muy chiquitas, pero cuando tengan 20 hijos, entonces sí van a tener varices. Entonces van a ver las venas gordas y tortuosas, ¿de acuerdo? Entonces, estas dilataciones varicosas de las vías biliares me dicen que tiene mucho tiempo, que es algo que lleva tiempo. Entonces hablan de cronicidad. Cuando se tapa una vía biliar en forma aguda por un cálculo, va a doler, se va a dilatar tal vez, pero no se va a rosariar. Entonces el arrosariamiento me sugiere cronicidad y eso pinta para hacer algo malo. Porque no es una piedra, seguramente es un cáncer, un cangrejo. ¿Ok? Entonces, ¿qué veo aquí? Se confirma dilatación de vías biliares y además crónica. Y veo un segmento en donde no se pinta el colédoco. Aquí se cortó. Sí pasa un hilito y luego ya se vuelve a pintar. Entonces, aquí hay un proceso obstructivo neoplásico y extenso. Entonces, ya resolví las tres dudas. 1, sí tiene dilatación de vías biliares. 2, ¿a qué nivel? En la parte del colédoco libre, por abajo del cístico, entre el cístico y la cabeza del páncreas. 3, la causa muy probablemente neoplásica. Entonces, si yo les pongo en el examen una imagen de vía biliar, me tienen que tratar de responder esas preguntas. Si les pongo un ultrasonido con un solo corte, es difícil, a menos de que sea un corte oblicuo, en el que se vea todo el colédoco y vea que está dilatado y se vea algo adentro. Pero son las tres preguntas que tienen que tratar de responderse. Entonces, fíjense bien, guáchense bien. Entonces, esta imagen está tomada de la página Radiology Assistant y entonces nos dice dilatación de vías biliares. Si están tapados y dilatados, puede ser por una obstrucción y la obstrucción puede ser por piedras o por alguna otra de las múltiples causas que hay en la lista, que pueden ser, recuerden, ITBC o inflamatorias, tumorales, vasculares y congénitas. Inflamatorias, pues obviamente una pancreatitis o una colangitis por AIDS, por SIDA, por parásitos, colangitis esclerosante. Neoplásicas, primarias y metastásicas, o sea, metástasis, ganglios. En esta zona del hilio hepático hay ganglios, entonces los ganglios pueden crecer aquí y comprimir el colédoco y dilatarlo. Hay una entidad muy rara que se llama síndrome de Mirizzi, M-I-R-I-Z-Z-I, Mirizzi, que es una vesícula biliar llena de cálculos, como esta, pero grandota y distendida, que comprima el colédoco y produzca obstrucción.
o sea, una obstrucción de la vía biliar por compresión de la vesícula biliar que tiene cálculos, síndrome de Medici. Y si no tiene, puede haber dilatación, puede haber obstrucción de la vía biliar sin dilatación en algunos casos raros, como sería una cirrosis en la que el hígado no puede, las vías biliares no tienen para dónde dilatarse porque el hígado está como pétreo. Una colangitis esclerosante en la que hay fibrosis de las paredes de la vía biliar y aunque se tape no se pueden dilatar, pero son casos excepcionales y raros. ¿De acuerdo? Bien, ya casi para terminar, porque hoy les digo que tengo que terminar temprano. Tenemos aquí 3 casos, 3 situaciones. En la primera, un hígado moderadamente aumentado de tamaño. Vean la lengüeta izquierda cómo llega hasta el otro lado. Tenemos un ultrasonido en donde tenemos la porta y los otros 2 tubitos que son la arteria hepática y el colédoco por aquí arriba. Aquí tenemos la vesícula biliar, tenemos la porta y el colédoco dilatado. Siempre la porta es más grande que la arteria y el colédoco, viéndose una imagen como de Mickey Mouse. Y aquí tenemos dilatación de la vía biliar. Acá arriba tenemos dilatación too many tubes, dilatación de la vía biliar. Y aquí tenemos un detalle especial. Estas dilataciones no son, sí son de la vía biliar, pero fíjense que no son tubos, sino que son como sacos. Y entonces estos sacos tienen la particularidad de que tienen un puntito en la orilla. Esa es una enfermedad que nunca van a ver, que se llama enfermedad de Caroli o dilatación cavernomatosa de la vía biliar. Es una enfermedad congénita. Se asocia, es prima hermana del hígado o riñón poliquístico. Entonces, enfermedad de Caroli cuando es una dilatación cavernomatosa de la vía biliar. Aquí tenemos, ¿qué más tenemos? Un caso de cirrosis. Este es muy importante porque la cirrosis o CHAN, que se le conoce como CHAN, de cirrosis hepática al colon nutricional, CHAN, se va a acompañar de un hígado pequeño, retraído, nodular, muy denso, con fibrosis. El vaso va a estar muy aumentado de tamaño. La porta va a estar muy dilatada, que va a medir más de 12 milímetros y va a tener aumento del flujo. E inclusive el flujo se puede hacer hepatófugo. Este no, este es hepatópeto. Se puede hacer hepatófugo. Y como hay fuga de la circulación por aumento de la presión en el sistema portal, hay dilatación de venas que van a tratar de drenar la sangre que no puede pasar por el hígado. Entonces se hacen esta dilatación de venas y se producen las varices. Varices gástricas, varices esofágicas, y se pueden producir varices hacia la pared abdominal, dando una red venosa colateral, etc. ¿Cuáles son los signos de imagen de cirrosis? Un hígado pequeño y nodular, dilatación portal, disminución de la velocidad del flujo con aumento de la presión del flujo, flujo hepatófugo, esplenomegalia y varices que se pueden demostrar con las diferentes modalidades de imagen. Aquí tenemos un hemangioma hepático. Los hemangiomas hepáticos es el tumor benigno más frecuente. No se dejen asustar por el tamaño de los tumores hemangiomas. Pueden ser muy grandes. Tienen la característica de que son hipodensos y refuerzan en la periferia, generalmente en forma tardía. Fíjense en el vaso. El vaso normalmente refuerza así en forma heterogénea, comparada con el hígado, porque la pulpa del vaso no es una estructura como la del hígado que está formado por hepatocitos muy bien distribuidos en hexágonos. El vaso es una pulpa y se filtra la sangre cuando pasa por el vaso y sale y regresa por las venas. Aquí ya, ahí le vamos a dejar. Revisen sus talleres y por favor estudien páncreas y mañana vamos a seguir haciendo taller de hígado, vías biliares y páncreas. Páncreas es relativamente sencillo. Les proponía que si quieren que nos organicemos para hacer más tiempo en las tardes, no obligatorio, podemos hacerlo, puede ser a las 6 o a las 7, pónganse de acuerdo y me dicen, puede ser uno o todos, o los que quieran, los que no quieran, no hay problema. Nada más me avisan, me mandan un mensaje y nos conectamos a las 6 o 7 de la tarde. No sé si mejor a las 6 o a las 7. Yo creo que a las 6. A ver cómo anden ustedes. Si pueden, insisto, no es obligatorio, ¿sale? Nos vemos entonces por lo mañana oficialmente. Si desean antes, me avisan. Cambio y fuera. Gracias. Gracias. Oigan, ¿a qué se dedican? A estudiar medicina.
Ah, son estudiantes. Muy bien. Entonces, hagan lo que tienen que hacer. Bye. Bye.